Sobre creencias sociales realizados por Pulsar, que es un observatorio de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, especializada en estudios de la opinión pública. Una encuesta donde se pregunta sobre qué piensan los argentinos del orden público, de la seguridad ciudadana y del ejercicio del poder policial. Y me parece que asoma ahí lo que muchas veces escuchamos de nuestros oyentes, ¿no? Un claro giro hacia el punitivismo. Pero vamos a desglosar este trabajo junto al consultor de comunicaciones estratégicas, Javier Correa, uno de los integrantes de Pulsar, a quien tenemos en línea. Javier, ¿cómo estás? Diego Schurman te saluda, buen día. Hola Diego, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo anda Bien, todo? bien. A ver, contame un poquito, porque veo un poco el desglose de este relevamiento y me parece que hay una tendencia al punitivismo, ¿no? Por ejemplo, creo que la mayoría de la gente, si no me equivoco en ese trabajo, pide aumento de las penas y disminuir a 14 años la edad de imputabilidad. Sí, nosotros hacemos desde Pulsar, que es el Observatorio de Investigación de la UBA, hacemos encuestas de manera sistemática para comprender, yo te diría, los valores sociales y cambios culturales. Viste que estamos en un momento de cierta oscilación Ujú. de algunas cosmovisiones que tenemos los argentinos. Por ejemplo, más individualistas, nos volvemos menos dependientes del Estado y tuvimos otras épocas, más dependientes del Estado, un proyecto colectivo, algunas cosas van cambiando. En esta encuesta, que trata sobre el estado de la seguridad de los argentinos, lo que vimos es un poco de eso. Básicamente hay tres conclusiones. Lo que vos decías, una sociedad un poco más punitivista, nosotros dividimos en cuatro espacios: los punitivistas extremos, los punitivistas moderados, los garantistas moderados y los garantistas extremos. Y cuando vos sumás los punitivistas en su conjunto, los moderados y los extremos, llegás al 64% de la población. Ahora profundizamos quiénes son, ¿no? Y qué es lo que piensan. Pero también tenemos algunos consensos o muchos consensos y algunos límites. Dentro de esos consensos, el aumento de penas como necesidad para generar mayor seguridad entre los argentinos llega a un consenso del 72%, lo cual, como vos planteas, es mucho y es básicamente un consenso. Sí, es realmente un número importante, ¿no? Y también leía en la encuesta que lo que están pidiendo es más poder para la policía. Y ahí tengo claro mis reparos, ¿no? ¿Qué significa? ¿Cómo traducimos más poder a la policía? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, acá de nuevo, también para profundizar un poco, porque tenés como una contradicción, ¿no? En una sociedad que está yendo hacia un espacio más individualista, esto lo vimos en otra encuesta de Pulsar, vos le estás dando más poder al Estado. En realidad, acá es donde está la parte de los consensos y los límites. Sí es correcto lo que vos planteás, que el 72% de los encuestados pretende darle más poder a la policía para combatir el delito. Acá es muy Ujú. importante contemplar la pregunta completa, que es darle más poder al Estado. Y también cuando vos preguntás por la aportación de armas, ese consenso baja, o sea, es nulo, pero hacia el otro lado baja al 11%. Es decir, yo quiero que la seguridad esté en manos del Estado, no en manos de los privados, y eso pareciera ser un consenso total y pareciera bastante Ujú. coherente esa Sí, posición, ¿no? eso a mí me suena Digamos, la idea de absolutamente, me es suena el razonable. Estado quien va a monopolizar la fuerza pública y no los individuos. Sí. Bueno, lo que significa es para combatir el delito. Después Ujú. hay una cosa muy interesante respecto de los militares y el narcotráfico, donde de nuevo hay un consenso de un 66% de la población o de los encuestados que dicen: los militares, para ayudar, acá es muy importante la pregunta nuevamente, ayudar a combatir el narcotráfico, sí, estamos de acuerdo, pero si esa ayuda implica perder libertades individuales, ese sí baja a menos Ujú. del 40%. Fíjate que hay movimientos ciertamente coherentes en una sociedad más punitivista, estamos de acuerdo, que es lo que vimos con mucha claridad, pero hay algunos movimientos coherentes en relación a ciertas preguntas. Bueno, a ver, darle el poder al Estado para que combata el delito me parece razonable. Sí me pregunto cuáles son los límites de esa policía, donde tenés a mucha gente diciendo, dale más poder a la policía. Bueno, ¿qué significaría eso? Y ahí me genera ciertas dudas. Y respecto a los militares para combatir el narcotráfico, ahí hay, bueno, se choca de lleno con una ley, ¿no? Que es la Ley de Seguridad Interior. Creo que no tienen esa Sí, sí, posibilidad, sí. ¿no? Ahí habría que reformular Sí, la Diego, ley. sí, Diego, lo que nosotros buscamos y la intención de estos estudios es conocer un poco estos cambios culturales y esta cosmovisión, ¿no? Ujú. Digamos, la idea de, algunas vez lo hemos hablado, de una sociedad que
buscaba en el Estado algo que hoy ya no busca, es nosotros como investigadores, es tratar de comprender esos movimientos y esas oscilaciones que después explican movimientos políticos también. Y lo que acá buscamos no es correcto lo que vos planteás, es una necesidad de reforma del Estado y tiene una historia bastante sensible, por supuesto, pero acá la pregunta es si hasta dónde esa presencia de los militares en el combate con el narcotráfico es validada por los encuestados y hasta dónde no. Y es esa la búsqueda que quisimos hacer. No implica un acuerdo con esto, ni implica no comprender la dificultad de llevar esto adelante. Igual me deja cierta calma o cierta tranquilidad el punto donde efectivamente 8 de cada 10 personas rechaza la posibilidad de que la gente tenga la aportación de arma, bueno, como sucede en Estados Unidos, ¿no? Donde aparece algún loco suelto siempre y empieza a disparar. A mí me parece que las armas las tiene que tener la policía. En eso creo que tengo una postura clara y me alegra compartir con la mayoría de la gente encuestada, ¿no? En el laburo que hicieron ustedes. Sí, y aparece también un rechazo a la pena de muerte, en el mismo sentido, digamos, que es muy parecido a lo que en muchos estados de los Estados Unidos. El 61% de los encuestados rechaza absoluto de plano la pena de muerte, pero igual ahí encontrás. Pero volviendo al principio de tu charla, cuando vas a estos moderados punitivistas, ¿qué es lo que somos? Bueno, también estamos yendo hacia... Evidentemente encuestados, en este estudio encontramos como la no respuesta al tema de la seguridad. Y ahí hay dos cosas que me gustaría compartir con vos. Por ahí, la otra vez tengo 43 años y tuve la desgracia de charlarlo con alguien de 20 y le hablaba de Juan Carlos Bloomberg, ¿viste? Y me miraba como diciendo, ¿de qué me estás hablando? Y a uno a esta edad le pegan esas cosas. Entonces, y le tuve que explicar quién era, que hace 20 años fue una persona que llenó en el espacio público una foto, vos te acordarás, y recontramasiva, en tribunales, ¿no? Floreciente del kirchnerismo, pidiendo más penas. Exacto. Fíjate vos, 20 años después, el consenso sobre el aumento de penas sigue estando altísimo y es básicamente probablemente una solución medio masiva, fácil de comprender, que si vos hablas con un experto de seguridad no es la solución al problema, no, claro, abordado como un único punto. No, claro, es multicausal, ¿no? Y el abordaje es multicausal. En un país con más del 50% de pobres, también hay que poner el ojo ahí, ¿no? El abordaje del tema de seguridad siempre es muy complejo y no es solo de atestar de patrulleros en la calle, ¿no? Con eso no alcanza, eso está claro y creo que hay experiencias en ese sentido. Javier, para cerrar te quiero preguntar y te saco un poquito de este laburo de Pulsar. Yo sé que haces análisis político permanentemente. Una sola pregunta y una sola observación te quiero hacer sobre el caso Alberto Fernández. Lo pongo en términos genéricos, pero te lo pregunto en términos de impacto dentro del peronismo, ¿no? ¿Qué significa esto? Mira, a mí me parece que esto es un episodio que explica, que yo te diría que reexplica a Milei. Este es un episodio que reexplica a Milei y que sin duda es un nutriente para su presidencia. Lo que no quiere decir, desde mi punto de vista, esto no explica a Milei, pero no explica la crisis del peronismo. Me parece que la crisis del peronismo es más grande y es anterior a este episodio de Alberto Fernández, que tiene además múltiples planos para observarse. Está lo personal, donde yo lo conectaría con la parte moral de su comportamiento, lo político, donde lo conectaba básicamente con qué representaba Alberto Fernández, pero también qué representaba hace una semana. No era una persona que iba a ser la conducción del espacio político peronista de acá hacia adelante, por lo menos no se erigía como tal. Lo cual me parece que el peronismo, yo escuché alguna idea de, bueno, esto le va a servir al peronismo porque va a empaquetar todas las culpas del pasado en Alberto. Yo no creo que nada de eso sea real. El peronismo tiene un problema mucho más grande que este episodio de Alberto Fernández, que por supuesto no es menor. Y después también lo de Alberto es el plano legal, la parte de la corrupción, el escándalo, donde aparece, ni hablar todo esto porque aparecen temas sexuales, aparece el tema de la corrupción, lo moral. Vos eso combinado a la conversación pública, empieza a confundirse la parte del show, lo importante, lo no importante. Finalmente, si la agenda de género empieza a estar en debate, cuando en realidad debería estar mucho más potente, explicándose que
los problemas de género, no importa en qué espacio de poder tengas o qué nivel socioeconómico tengas, están, con lo cual le debería dar más fortaleza, no menor. Pero bueno, respondiéndote a vos, me parece que la crisis del peronismo es mayor y que tiene mucho que ver, justo hablábamos de Pulsar y la seguridad. El discurso de la seguridad, por darte un ejemplo de lo que acabamos de hablar, el discurso de la seguridad, cuando vos vas a las personas que dicen ser peronistas o se representan por el peronismo, no encuentran una respuesta o una alternativa vinculada al discurso de la seguridad. Exactamente. En la Argentina, Patricia Bullrich, vos me dirás, perdió la elección, sí, perfecto, pero fue candidata a presidenta básicamente con un único tema. Uh-huh. Construyó su carrera política, en la última etapa de su carrera política, un único tema. Y vos tenés ahí un discurso de la seguridad, que a vos te gustará más o te gustará menos, y a mí me pasa lo mismo. Ahora, el peronismo no tiene capacidad de representarse porque ha perdido nitidez en su contenido. Creo que hay una asignatura... Entonces, vincularlo a Alberto Fernández es un facilismo que puede tener algún análisis o algunos peronistas que creen que con eso echarle la culpa a Alberto va a solucionar todo. Sí, me parece que hay una asignatura pendiente de los sectores del peronismo, los sectores progresistas respecto al abordaje, ¿no?, de una agenda de seguridad, ¿no?, que siempre es un lugar como incómodo y que por ahí sectores más de derecha lo tienen más claro en ese sentido, por lo menos tienen claro qué quieren hacer. Hay otros sectores que siempre hay una polémica respecto a cómo abordar la temática. Javier, gracias por tu tiempo. Te mando un abrazo. Javier. Te iba a agregar la seguridad, la pobreza, la relación con las empresas, bueno, un montón de cosas que quedan pendientes ahí en ese espacio, en la generación de contenido. Pero bueno, nada, es para largo y gracias a vos por tu tiempo también. Gracias, Javier, por el tiempo y el madrugón. Javier Correa, analista político, a las 7 de la mañana y 46 minutos.